quench on every hand. Men suffer not thy word to stand. Dark times have us o'ertaken. We thought which they themselves invent, thy truth they have confounded. Their hearts are not with one consent, on thy pure doctrine grounded, while they parade with outward show. They lead the people to and fro, in error's ways astounded. May God root out all heresy, and the false teachers rid us, who proudly say, now where is he that shall our speech forbid us? By right or might we shall prevail, what we determine cannot fail. We own no Lord and Master. Therefore saith God, I must arise. The poor my help are needing. To me ascend my people's cries, and I have heard their pleading. For them my saving word shall fight, and fearlessly and sharply smite the poor with my defending. As silver tried by fire is pure, from all adulteration, So through God's word shall men endure each trial and temptation. its light beams brighter through the cross, and purified from human dross. It shines through every nation. Defend thy truth, O God, and stay this evil generation, and from the error of its way, keep thine own congregation. The wicked everywhere abound, and would thy little flock confound. But thou art our salvation. El himno que, el himno que acabaron de escuchar ha sido escrito por Martín Lutero en el tiempo en que Martín Lutero huía de la persecución de la Iglesia Católica Romana. A la visión de Lutero, el único que quedaba era él. Los sacerdotes se habían corrompido detrás del Papa y se encontraban interpretando la Escritura de acuerdo a su propia conveniencia e intereses. Alejados de toda verdad y revelación bíblica, se encontraban persiguiendo a Lutero para quitarle la vida, a razón de que era aquel que se estaba levantando y oponiendo en contra de la infalible interpretación que el Papa daba a las Escrituras.
Por supuesto, Martín Lutero no podría soportar eso, pero encontró en las palabras del Salmo número 12 toda su inspiración para poder escribir este himno maravilloso, en el que clama al Señor diciéndole: mira desde el cielo a la tierra, mira porque se acabaron los piadosos, mira porque se han corrompido los justos y aún las personas que deberían caminar contigo han ido en pos del malo o del malvado. Cuando Lutero se encontraba escribiendo estas palabras, no hacía otra cosa sino repetir las palabras del Salmo número 12. Por favor, acompáñeme al Salmo número 12 y vamos a leer la todo suficiente y gloriosa palabra de nuestro Dios. Al músico principal, sobre Seminic, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los hombres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Nuestro salmo es un salmo maravilloso. Ha sido identificado como un salmo escrito en el tiempo cuando Saúl a los sacerdotes, cuando perseguía a David. En aquel tiempo de persecución, narrado en 1 Samuel capítulo 22, Saúl se encuentra airado contra los sacerdotes porque han ocultado a David, y él envía a buscar a los sacerdotes, y luego uno de sus soldados malvados atraviesa cada uno de los sacerdotes parados indefensos frente a él. Nuestro salmo comienza con una introducción maravillosa. Nos dice que el salmo es un salmo de David y que es en el hebreo mismor. Es un mismor de David y es un mismor enviado para el director del coro, para el Nixash, y además nos dice que es sobre Seminic. Lo que está diciendo nuestro salmo es que es un salmo entonado con instrumentos con un instrumento que tiene que ver con la octava baja, un instrumento parecido al violonchelo o al contrabajo en nuestro tiempo. Algunos sugieren que la octava baja era una especie de tonada, algo así como el do, re, mi, fa, sol, la, si, que servía para afinar los instrumentos. Independiente de la forma que sea, nuestro salmo es un salmo de tristeza. Un salmo de confianza en el Señor, pero una confianza melancólica que ruega al Señor que no se mantenga quieto, inmóvil, mientras que los píos, los piadosos, parece que han desaparecido de todo lugar. A veces un carro pequeño cabe en los lugares donde el carro grande no cabe. A veces un carro pequeño puede parquearse en el lugar donde una camioneta gigantesca no podría hacerlo. A veces oraciones sencillas y cortas son mucho más profundas de lo que podría ser una oración extensa que se encargue de dar cada uno de los detalles que se encuentran a su alrededor. Nosotros vemos en nuestro salmo una oración pequeña: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Qué maravillosa expresión. En este tiempo parece que nuestro autor se encontraba enfrentándose a una tribulación bastante amplia. Y al escribir este salmo corto, él mantiene
lo que llamamos normalmente una estructura quiásmica dentro de la lengua hebrea. Es decir, que él intenta dar su argumento al final, que llega a la cumbre en el centro del Salmo. Comienza diciendo, primeramente, según nos dice nuestro autor, que el Señor, que se acabaron los piadosos y que el Señor salve. Esa parte ruego porque han desaparecido los hombres de Dios. Luego vemos que hay hombres que hablan falsedades, palabras lisonjeras. Luego vemos el centro de nuestro pasaje, versículo 5, Dios reivindica a los justos. Nuevamente vemos ahora que se empieza a apartar nuestro salmo y habla otra vez de las palabras, pero ahora de las palabras de Dios que son puras. Y finalmente nuestro salmo habla nuevamente de que los malvados andan vagando por todo lado cuando se les exalta. Así entonces, lo primero que hace nuestro salmista es llamar al Señor, rogarle al Señor para que salve, para que asegure a aquellos que son piadosos. Todavía hay algunos que se mantienen siendo piadosos, seguramente en el reino, aunque el salmista se encuentra viendo todo de una manera tal que a sus ojos muy pocos de los piadosos se mantienen. Cuando Saúl decía al soldado de su ejército, id y matadme a los sacerdotes de Jehová, esa ocasión se supone que es la ocasión en la que se encuentra escribiendo David este salmo. No hace mucho, según algunos comentaristas, David ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Ha comido de los panes de la propiciación, aquellos panes que solamente le son lícitos comer a los sacerdotes. Hay gran contenido en nuestro salmo que nos aclara que no solamente David era el rey, sino que el Nuevo Testamento indica el hecho de que David también era un profeta del Señor. Esta labor profética de David, que él emite sobre todo cuando está a punto de morir, donde él dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, vindica el hecho de que él haya comido de los panes de la proposición. Cristo dice que David no fue culpado por esto como pecado. Sin duda, la razón es que dentro de su corazón había pureza. En vez de intentar comer de ellos como si él se sintiera superior a cualquier sacerdote, él ruega al sumo sacerdote que le dé este pan, con la esperanza de que este pan, sabiendo que es santo, haga vivir nuevamente el alma de todos aquellos soldados que lo acompañan. Los piadosos, de repente, a los ojos de los justos, parece que han perecido. ¿Acaso no te ha sucedido a ti? ¿Acaso no ha sucedido que de repente estás viendo que aún los hijos de Dios, aquellos que han asegurado creer en el Señor, se encuentran actuando como cualquiera de los demás impíos? ¿No te ha pasado que de repente te preguntas si todavía hay hombres en el mundo como Elías, si hay todavía hombres en el mundo como el mismo David o como alguno de los apóstoles? Si puedes confiar con algún tipo de certeza y con algún tipo de devoción en que hayan hombres que se encuentran implorando delante del Señor. Esta es la visión de un rey, el que se encuentra rodeado de consejeros y personas que deben acercarse delante de él para decirle la voluntad de Dios constantemente, pero parece que quienes se acercan a él no lo hacen para hacerle apología a la verdad, no se acercan a él para decirle cuáles son las palabras y el deseo del Señor, sino que solamente se encuentran acercándose para halagarlo. Oh, mis hermanos, que nos devore un león antes que seamos mordidos por la lengua de las serpientes que halagan de frente, pero detrás se encuentran diciendo palabras contrarias a lo que el Señor ha querido para nosotros. Oh, mis hermanos, alguien podría afirmar de nosotros que somos duros al momento de asegurar que el que habla de forma lisonjera es peor que una serpiente, pero el mismo Señor de gloria habló con respecto a Satanás, tentando a Eva en el huerto del Edén, diciéndole la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Según decía John Trapp, ya era hora de que David pidiera ayuda al Señor en medio de esta ocasión difícil. Ya era hora de que él no actuara por su propia cuenta. Él afirmaría
que el pecado de David al haber comido del pan fue un pecado contra el Espíritu Santo, aún en su solemne teología. Sin embargo, David se encontraba enfrentando el hecho de que su vida estaba en riesgo mientras él quería hacer la voluntad y solo la voluntad de Dios. Diría Spurgeon en alguno de sus comentarios que han desaparecido los leales de entre los hombres. Cuando se ve la piedad, inevitablemente le sigue la lealtad. Sin el temor de Dios, los hombres no aman la verdad. David, en medio del desorden general, no se armó de complots y sediciones contra o a favor de las peticiones de aquellos que le acompañaban, ni tampoco se juntó con la multitud para obrar mal, sino que echó mano a las armas de la oración para resistir los ataques de ellos contra la virtud, contra aquello que es bueno, puro y santo. Nuestro salmista nos dice la manera en la que estos hombres junto a él parece que se acercaban. Él dice que hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esta palabra, doblez de corazón, es una palabra apropiada para nuestro salmo. Un corazón para las cosas de Dios y otro corazón para halagar las cosas del mundo. Un corazón para decir a aquellos que actúan de forma mundana que nos encontramos a favor o al menos no en contra de lo que hacen, y otro corazón para actuar de manera religiosa. Esta palabra realmente en el hebreo es la palabra con corazón y corazón, bed y bed. Parece que es traducirla a nuestra lengua. Y lo mejor que podemos hacer es decir que es con doblez de corazón. Pero el salmista está diciendo que hablan con corazón y corazón. Un corazón dividido, un corazón hipócrita que está detrás de su propia vista, las intenciones reales que hay en su corazón. Es un corazón doble, un corazón que actúa de una manera de frente y de otra manera por detrás. Si usted alguna vez ha escuchado el soliloquio del hipócrita, en el famoso libro del soliloquio del hipócrita, el autor decía, no hay cosa más apropiada para hacer una capa de ella que la religión. No hay nada más de moda, nada tan provechoso. Es una vestimenta con la cual el prudente puede servir a dos señores, a Dios y al mundo, y ganar en el servicio de ambos. Yo sirvo a los dos y con ello a mí mismo, prevaricando a los dos. Ante el hombre no hay nadie que sirva a Dios con una devoción más severa, por lo cual, entre los mejores de los hombres busco y alcanzo mis objetivos y me sirvo a mí mismo. En privado sirvo al mundo, no con una devoción tan estricta, pero con más deleite. Cuando cumplo los deseos de sus siervos, procuro mis propios objetivos y me sirvo a mí mismo. La casa de la oración, ¿quién la frecuenta más que yo? En todos los deberes cristianos, ¿quién se halla más a la vista que yo? Ayuno con los que ayunan y con los que comen como. Hago luto con los que lo observan. No hay mano más abierta a la causa que la mía, y en mis familias no hay nadie que ore más tiempo y más alto. Así, cuando la opinión de una vida santa ha proclamado la bondad de mi conciencia, mi tienda es frecuentada por los parroquianos, mi mercadería tiene buen precio, mis palabras merecen crédito, mis acciones no carecen de alabanza. Soy avaro, pero se interpreta que soy providente. Soy ruin y mezquino, esto es templado. Si melancólico, se me interpreta como piadoso. Si amo el jolgorio, se entiende que es gozo espiritual. Si soy rico, son las bendiciones de una vida piadosa. Si soy pobre, se supone que es fruto de una conciencia estricta en los tratos. Si se habla bien de mí, lo merezco por mi santa conducta. Si mal, es malicia de los envidiosos. Así que navego con los vientos y consigo mis fines en todas condiciones. Esta capa en verano me mantiene fresco, caliente en invierno y esconde el costal de mis secretos, de mis secretos y deseos carnales.
Bajo esta capa ando en público, en medio del aplauso frecuente, y en privado peco sin temor a ofensa. Actúo astutamente sin que se me descubra. Busco cielo y tierra para célito, y una vez lo hago, él me hace a mí. En el ayuno proclamo Ginebra, en una fiesta Roma. Si soy pobre, hago ver que tengo abundancia para salvaguardar mi crédito. Si soy rico, lo disimulo y presento pobreza para que no me echen cargas. Las opiniones más cismáticas son las que hallo más provechosas, pues de ellas aprendo a divulgar y mantener nuevas doctrinas. Ellas me sostienen con la cena 3 días a la semana. Hago uso de alguna mentira a veces, como una nueva estrategia para defender el Evangelio, y execro la opresión de los juicios de Dios ejecutados sobre los malos. La caridad la tengo por un deber extraordinario, por tanto, no la ejecuto de ordinario. Lo que repruebo de cara al público para mi propio provecho, lo hago secretamente en casa para mi propio placer. Pero alto, veo un estricto y un escrito en mi corazón que hace desfallecer mi alma. Las palabras del mismo son: ay de vosotros, hipócritas. El famoso Francis Quarles, cuando escribió esto, estaba pensando efectivamente en la doblez del corazón de aquel que se cubre con la religiosidad. David estaba diciendo, cuando se refería a estas personas que eran dobles de corazón, porque con su lengua hablan mentira cada uno con su prójimo y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El autor no solamente se queda al describir esta verdad. David se siente profundamente contrito de corazón. Al mirar a su alrededor parece que no ve más que él mismo como piadoso, porque los piadosos se han acabado. ¿Quién va delante del Señor y lo entrega todo por el Señor? ¿Quién habla la verdad con tal de agradar a Dios? ¿Quién deja de defraudar al inocente con tal de que Dios sea alabado? ¿Quién evita la venganza o la mentira? ¿Quién evita la maldad de su propio ser con tal de agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jehová el Altísimo? Oh Señor del cielo, salva, porque se acabaron los piadosos. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A lo que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿No hay acaso jactancia más grande que intentar ver que no se encuentra nadie sobre nosotros? Aquel que parece que lo ha conseguido todo, que puede decir todo esto lo he hecho por mi mano. Aquel que se aferra a la vida como si él mismo fuera el dueño de la misma. Aquel que al ir delante del Señor de gloria solamente profiere en palabras de grandeza. Oh mis hermanos, ¿acaso no recordamos aquellas famosas palabras de nuestro Señor cuando se refirió al fariseo y al publicano? Normalmente nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios con toda sinceridad, recordando que Él es Señor nuestro, pero estos jactanciosos ni a Dios tienen en cuenta. Creen que no hay nadie sobre ellos y que nadie los podrá detener. Se imaginan que la autoridad puede ser desechada y que no hay Señor sobre ellos. La palabra utilizada por el salmista para realizar la pregunta ¿quién es nuestro Señor? Es la palabra Adón, de donde viene la palabra Adonai o la palabra Señor, como normalmente le llamamos a Dios. Ellos están queriendo decir que no hay nadie que ejecute autoridad sobre ellos, que no hay nadie que les constriña el corazón. Oh mis hermanos, no en vano Martín Lutero escribió estas palabras en su himno diciendo: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. Aquellos que se creen Dios mismo en la autoridad, aquellos que creen que cualquier verdad que ellos mismos estipulen es la única y verdadera razón y la única y verdadera interpretación, no dejan de ser otra cosa que sectarios. ¿Acaso las sectas no han llegado a puntos como esos?
afirmando que fuera de ellas no hay salvación, o afirmando que su interpretación es la interpretación verdadera, pero que no deja de estar más lejos de las verdades y de las leyes de la interpretación bíblica y de la hermenéutica de lo que podría estar cualquiera de los sectarios previos a ella. La verdad bíblica siempre ha estado bajo ataque, pero estos famosos jactanciosos que piensan que son los únicos están pensando más de sí de lo que deberían pensar. Uno se imagina gente que los halagos son parásitos despreciables, que se arrastran y lamen y que no pueden ser orgullosos. Pero el sabio te dirá que si bien todo orgullo es verdaderamente mezquino, hay mucho orgullo en la mezquindad extrema. El caballo de César, como diría en algún momento Spurgeon, el caballo de César está más orgulloso de ser montado por el César que el César de ir en él o de cabalgar en él. Estos famosos jactanciosos con su lengua hablan de forma lisonjera, pero su corazón está diciendo otra cosa. Profieren en palabras de adulación cual político de nuestro tiempo, que para referirse uno al otro siempre tiene que hacerlo con la palabra doctor. Asimismo, la jactancia no deja de ser una obra que proviene de Satanás, el cual halaga al malvado para que cometa la maldad y reciba el juicio eterno del Dios glorioso, que todo lo está viendo. Alguien ha dicho, el famoso comentarista Michael Vaughan, dijo en algunos de sus estrofas: por nuestra lengua prevaleceremos, desde el tiempo de Tertuliano al de Juliano el apóstata. Toda clase de oratoria, conocimiento e ingenio fueron usados pródigamente contra la iglesia de Dios, pero la iglesia ha prevalecido. Digan lo que digan, de la forma que lo añádenle flores o colóquenle algún tipo de bien. Lávenlo totalmente con miel y colóquenle cualquier otro tipo de dulzura, pero aún así cualquier palabra lisonjera dicha contra la palabra de Dios vendrá a ser destruida. Aún así toda se ha dicho contra Dios y contra su iglesia. Sin embargo, el Dios glorioso, el cual prueba los corazones, sabe que tal jactancia es vanidad y la destruye en el tiempo. ¿Acaso no ha quedado probado con el paso de los años que aquellos que intentan adular y aquellos que intentan utilizar cualquier tipo de palabra contra la iglesia de Dios no terminan siendo más que polvo mientras que la iglesia prevalece? Oh Señor, salva, porque se acabaron los piadosos. Tú los puedes destruir, Rey de Gloria, porque tú justo y mides, Señor, los corazones y pesas las intenciones. Nosotros debemos ver a este salmista dando una conclusión maravillosa. ¿Cuál es el tiempo en el que termina de hablar el salmista y cuando comienza a hablar Dios? No lo conocemos. Esto no es más que una de estas verdades maravillosas que nos muestra que el salmista ha escrito inspirado por Dios. ¿Cuándo ha terminado de hablar el salmista o de escribir el salmista y ha empezado a escribir Dios? Parece que con el propio puño de Dios hubiesen sido escritas las palabras: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Este es el núcleo de nuestro salmo. Dios parece que de repente ha irrumpido en la mano de David y ahora es él quien se encuentra escribiendo y diciendo: me levantaré. Algunos de los comentaristas previos a nuestra época han intentado pensar que esta expresión no vino propiamente de David, sino que algún profeta vino y se lo dijo a David en medio de su lamento y de su clamor. Por supuesto, esto no deja de ser más que una inferencia innecesaria y perjudicial, porque evidentemente nuestro salmista se encuentra inspirado por el Espíritu Santo, conmovido en su corazón y escribiendo las cosas que salen del corazón mismo del Espíritu Santo. No es de extrañarnos que de repente el Espíritu mismo irrumpa en la mente del autor
y ahora se encuentra escribiendo las cosas como si Dios mismo las estuviese pronunciando. Él dice que se levantará a causa del gemido, a causa del lamento, por la opresión que están recibiendo los humildes. El famoso puritano Thomas Brooks escribió con respecto a la humildad que la pobreza y la necesidad y la miseria deben ser motivos para la compasión, pero los opresores hacen de ella las piedras afiladoras de su crueldad y severidad. Y por tanto, el Señor defiende su causa, la causa de sus pobres y oprimidos, contra sus opresores, sin honorarios ni temor. Sí, el defender su causa con pestilencia, sangre y fuego hace que el Señor sea glorificado. Mis amados, ¿acaso Dios no utiliza pestilencia, sangre y fuego para castigar a todos aquellos opresores que creen que encima de ellos no existe Dios? Hay de aquellos que han desechado a Dios, porque todo lo malo vendrá sobre ellos, porque el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Hay de aquellos que intentan, sin acercarse a Dios, utilizar palabras lisonjeras para alabar a los malvados, para decirle qué bien has hecho, porque Dios se levantará en algún momento y los destruirá. Dios habla de manera sincera en nuestro salmo. Él de manera sincera está diciendo que como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces es su palabra. La palabra de Dios es como plata refinada y purificada 7 veces. Como plata que ha sido refinada en horno de tierra. Las palabras del hombre no son así. Las palabras del hombre son palabras que halagan al que no merece halago y palabras que reprueban al que merece aprobación. ¿Acaso no vemos en medio de los círculos políticos de nuestro tiempo un montón de defensores, de profetas y de especies de mesías políticos que defienden todo lo que hace un candidato en particular, aunque no sepan ni siquiera lo que hace en lo oculto, aunque no sepan lo que hay en su corazón ni lo que hace en su casa? ¿No hemos visto que defienden todo cual Mesías, publicando toda clase de bondades de su parte, mientras que en lo oculto se encuentra haciendo iniquidades? Mis hermanos, tal Mesías no existe, solamente uno, el Señor, el cual ha sido una carta abierta delante de los hombres y delante de Dios, el cual hemos visto en su palabra cada una de sus debilidades y cada una de sus fortalezas. El Mesías Rey, él merece aprobación. Cualquier hombre sea mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero las palabras del Señor merecen todo crédito, porque en Él son sí y en Él son amén. En el original hay una cierta alusión al proceso de purificación estricto que ocurría en su tiempo con respecto al oro. El oro era metido en un horno en la tierra para que el calor no se perdiera. Y allí en la tierra el calor podría llegar hasta los 1500 grados. Y luego la plata era echada en este lugar y después de echada en este lugar se derretía y se separaba del mugre o de la escoria. Pero este proceso no era realizado una sola vez, sino 7 veces para manifestar que era la mayor de todas las purificaciones, la mayor de todos los filtros. Una plata o un artilugio de plata purificado 7 veces era un artilugio supremamente limpio. Así es la palabra del Señor, supremamente limpia. No hay en ella nada que desechar. No hay combinación entre escoria y nada limpio. No hay tal cosa como una mezcla entre lo santo y lo profano, sino que meramente santidad podemos encontrar en la palabra de Dios. Así, la palabra de Dios, libre de todo tipo de aleación o de impureza, es confiable para que nosotros nos acerquemos a ella. La Biblia, mis hermanos, ha pasado por todo tipo de persecución. El criticismo textual o literario, la duda de la filosofía y hoy en día el descrédito del carismatismo, nada de eso ha podido mermar y las afirmaciones que tiene la palabra de Dios. Las sectas han intentado tergiversarla y tomarla para sí. El arminianismo ha intentado menospreciarla,
dándole cabida a algún tipo de revelación nueva y fantasiosa, pero aún así la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los que purifican la plata, introducen la plata en el horno una y otra vez hasta que queda totalmente probada. Mis hermanos, así también las doctrinas de la gracia han sido probadas una y otra vez, una y otra vez. La doctrina de la gracia gratuita de Dios a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo ha sido probada una y otra vez. Pelagio la mezcló con su escoria. Dice que la gracia no es nada más que la naturaleza del hombre. Bien, su doctrina purificada ha sido desechada. Al purificarse la palabra de Dios y al ser pasada por el horno ardiente, la doctrina de la gracia ha desechado cualquier afirmación pelagiana. Si bien su doctrina parecía ser bastante atractiva, cual doctrina arminiana de nuestro tiempo, aún así, al pasar por el horno de fuego, fue desechada porque no era más que escoria. Luego vienen los semipelagianos, que dicen que la naturaleza no puede hacer nada sin la gracia, pero hacen que la naturaleza y la gracia sea básicamente lo mismo. Dicen entonces que todo el mundo tiene gracia. La doctrina de la gracia es mucho más que eso. Al pasar por el horno nuevamente ha quedado allí, mostrando que la gracia salvadora de Dios es resultado de la purificación en el horno de la cruz que Cristo mismo recibió. Los papistas emprenden la misma cuestión, a no ser que ellos sí niegan que son pelagianos y niegan que son semipelagianos, pero continúan al mismo tiempo mezclando escoria con la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia es pura y totalmente gratuita. Decirlo, los arminianos intentan refinarla haciendo una mezcla con el Papa. Y una vez más, con todo y eso, continúa siendo destellos y esquirlas de escoria. Dios hace que su verdad sea probada 7 veces en el fuego, como dice Thomas Goodwin, hasta que puede presentarse pura, como debe ser. Y digo esto porque la verdad de Dios es una verdad preciosísima. El autor del Salmo lo vio de esta manera. Él identificó la verdad de Dios como algo refinado, y la verdad de Dios dice que Él traerá castigo sobre todos aquellos que son aduladores y dobles de corazón. Oh, mis hermanos, no hay que desechar el eco de estas palabras en Apocalipsis capítulo 3. Hablando de la iglesia de la Odisea, dice que a los vomitará de su boca. Ojalá fueras frío o caliente, pero no doble de corazón, porque los dobles de corazón serán vomitados de la boca del Señor. Aparta tu corazón del mundo y el mundo se apartará de él. Porque allí donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Si nos deleitamos en privado con las adulaciones y la mundanalidad, si en privado nosotros acudimos al mundo para alabarlo, entonces nuestro corazón no deja de ser más que una piedra a medio calentar, que finalmente con un pequeño golpe es destruida en muchas esquirlas. La escritura es el sol, la escritura es el reloj. El sol sabemos que es seguro, el reloj es irregular. El reloj se adelanta o se atrasa, pero el sol nunca deja de estar en su lugar. Mis hermanos, no podemos adorar el reloj, necesitamos adorar al sol. Bueno, por supuesto, no en un sentido pagano, de una especie de adoración al sol, sino que necesitamos mirar a aquel que realmente es el que filtra todo. Las interpretaciones son el reloj. El sol es la palabra de Dios. Necesitamos mirar a la palabra de Dios antes que a cualquier interpretación. La palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan, dice Proverbios. Y esta verdad se mantiene en nosotros y debería, de hecho, mis hermanos, mantenerse en nosotros. Dijo alguna vez el famoso Montesquieu hablando contra Voltaire, y él dice que cuando Voltaire lee un libro, saca de él lo que quiere y luego escribe contra él lo que se ha imaginado.
Lo que está diciendo es que solamente no mantiene nada en su mente, sino que solamente comenta cosas que se imagina que dice el libro. Muchos son los que dicen contra la Biblia sin saber lo que realmente dice ella, pero ella es pura. Por eso, como Jehová mismo ha dicho, Él se levantará, Él no dejará al oprimido, Él se levantará porque Él escucha el gemido de los menesterosos, Él ve la opresión de los pobres. Los pobres y los menesterosos son oprimidos por aquellos que de manera lisonjera vienen delante de ellos a alabarlos, mientras al mismo tiempo los explotan. O cual jefe que viene a su empleado a decirle qué buen trabajo has hecho, trabaja más el día de mañana. Así es todo aquel que de manera lisonjera se acerca a alabar a otro. Nuestro salmo nos evidencia el estado natural en el que un rey se encontraba enfrentando, el hecho de que sus consejeros vinieran delante de él para decirle, oh, cuán buen rey ha sido, mientras que a sus espaldas se encontraban planeando contra él cosas mezquinas. Nosotros, mis hermanos, necesitamos no colocar la fe en los hombres, ni nuestra vista en los hombres, ni en un líder político, ni en un líder religioso. Nosotros necesitamos colocar nuestros ojos en la bendita palabra de Dios que ilumina los corazones. Necesitamos colocar nuestros ojos en Dios, porque Él juzgará a todo aquel que oprime al justo con palabras lisonjeras. Miremos de repente a nuestro alrededor. ¿No vemos a nuestro alrededor una cantidad de personas dispuestas a alabar y alabarnos? Pero detrás se encuentran imaginando todo tipo, toda clase de maldades. ¿Acaso nosotros no vemos gente que de frente parece muy espiritual, pero detrás en su casa es aborrecida aún por su propia familia? Mis hermanos, Dios nos libre de tales aduladores, los cuales no son piadosos sino de boca para afuera, no son piadosos sino frente a la multitud, frente a la iglesia, pero en su interior no viven una verdadera profesión de fe. Dios los ve y Dios se levantará contra ellos. Así, nuestro salmista nos permite volver al comienzo de nuestro salmo, mostrando que el Señor se encuentra guardando a todos aquellos que son justos de esta generación. Él dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Dios preservará a los suyos. Dios preservará a los suyos. Así que cuando nosotros vemos esta afirmación con respecto a Dios, debe ser creída, porque la palabra de Dios es pura y santa. Creámoslo. Dios se levantará a favor de los justos. Mi amigo, mi hermano, si tú ves a tu alrededor que parece que como Elías desapareció, si tú ves a tu alrededor que parece que los evangelistas y misioneros como Pablo ya no existen, si tú ves alrededor y ves que los prisioneros como Juan ya no se ven, si tú ves que parece que los piadosos se han vuelto en pos del mundo, en pos de las pasiones del mundo, levanta tu voz a Dios y lee su palabra y créelo. El Señor se levantará a favor de los oprimidos, porque Él escucha el gemido de los justos. El texto nos dice que Él nos guardará y debemos creerlo. Él nos preservará de esta generación malvada. Podemos ir al Señor como Elías, mientras se encontraba en la cueva diciéndole, Señor, y yo solo he quedado. Y Él nos responderá, me he reservado a 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Mis hermanos, Dios guardará a los piadosos de esta malvada generación, de la generación del entretenimiento, de la generación de la hipocresía religiosa, de la generación de la falta de adeptos y de sentimientos religiosos, y Él levantará una generación sincera que no doblará sus rodillas a Baal. Así que el autor concluye diciéndonos entonces que cercando andan los malos. Esa expresión cercando no es una expresión que difiera del hecho de que vagando, mirando a ver qué es lo que pueden hacer, divagando de aquí para allá, todos aquellos que escuchan las palabras lisonjeras y las creen, todos aquellos que son exaltados aún en su vileza. ¿Has visto a una persona que se exalta a sí mismo por lo tramposo?
porque todo lo que hace tramposo le sale bien, porque le es infiel a su mujer y nadie se da cuenta, porque ha robado a su jefe y él todavía no lo ha notado. ¿Has visto que esa generación de tramposos es por algunos? ¿Has visto que la generación de narcotraficantes y malvados es alabada por los medios de comunicación haciéndole apología? Bueno, cuando esto sucede, aumenta mucho más. Cuando le hacemos apología, le damos fama y honor a aquel que actúa vilmente, contaminando niños, actuando de manera deshonesta, haciendo negocios fraudulentos. La vileza de los malos. Y cuando esa vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, aumenta. Mira cómo él lo dice. Ellos andan vagando, los malos andan mirando qué más pueden hacer cuando su vileza es alabada entre los hijos de los hombres. Dios nos guarde de alabar al malo, al impío, al que no se somete a su autoridad directa, al que no se somete a su jefe, a su militar en jefe, a su presidente, al que intenta contrariarle todo el tiempo. Que se quede esperando el juicio del Señor todo aquel que defrauda a su jefe y espera que le vaya bien. Que espere cómo Dios levanta su juicio contra todo aquel que tiene adeptos religiosos totalmente contradictorios entre sí, dobles de corazón, un corazón para Dios y un corazón para el mundo. Los dobles de corazón verán que Dios los vomitará de su boca. Padre, salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Cuando vemos el mundo, Señor, hoy, no hacemos otra cosa, Señor, sino rogarte. Salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Se han ido en pos de sus pasiones, detrás de la prosperidad económica, detrás de la fama, al mostrarse como milagreros. Salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Porque los hombres prefieren, Señor, antes estar comiendo de los panes, Señor, sin darte ningún tipo de honor y de gracias, antes, Dios de gloria, que humillar su corazón delante de ti. Salva, oh Dios, porque se acabaron los que oran. Salva, oh Dios, porque se acabaron los que pasan tiempo meditando de día y de noche en tu ley. Salva, oh Dios, porque los gobernantes justos desaparecieron. Salva, oh Dios, porque el impío ha llegado al poder. Salva, oh Señor, porque los gobernantes, Señor, que se halagan los unos a los otros, piensan que toda la corrupción que tienen puede salir finalmente bien librada. Salva, oh Dios, porque aquellos líderes religiosos, Señor, falsos, se han colocado en los lugares de mayor prominencia en las iglesias de nuestro tiempo. Salva, oh Señor, de que seamos liderados espiritualmente por hombres perversos que están pensando en su propio bienestar antes que el de tu pueblo. Salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Mis hermanos, deseo que tengan un grandioso día, que Dios sea ayudándoles cada vez más a tener contentamiento en Él, reconociendo siempre que Él se encuentra en control y que aunque el mundo cada día y en nuestro alrededor y en los medios de comunicación parezca mucho más malvado, el Señor mira desde los cielos y se levantará. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que este día tengan un buen día y nos vemos mañana siendo la voluntad de nuestro Rey. Chao, chao.